Buenas tardes, hermanos. Voy a continuar con la exposición de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, 5 y 6. En este momento me referiré al capítulo 4. Este capítulo se refiere a la vida y labores espirituales del pastor. Indica que un verdadero ministro debe tener tres cualidades. En primer lugar, un buen ministro predica la palabra. Y en este caso, pues, la iglesia estaba frente a un gran peligro, y era el peligro de la apostasía. A la iglesia Efesia ya se le había advertido respecto a las doctrinas falsas. Mediante las cartas de Pablo, el Espíritu habla claramente que la iglesia verá la apostasía, un abandono de la verdadera fe. Falsos maestros enseñan una falsa piedad, o sea, ascetismo, lo que quiere decir abstenerse del matrimonio y de ciertos alimentos. Encontramos también que la respuesta a este gran peligro es precisamente la palabra de Dios y la oración. Esto resuelve la cuestión. En su palabra Dios ha declarado que todos los alimentos son limpios, y por la oración el cristiano agradece a Dios y dedica el alimento para su gloria. Entonces el pastor debe enseñar estas cosas a su gente, alimentándola tanto como a sí mismo, tanto como a sí mismo, es decir, debe alimentarse tanto él como alimentar también a la iglesia con doctrina sana. En segundo lugar, un ministro piadoso. O sea, otra característica es que debe ser un ministro piadoso, es decir, practica la palabra. Así como la doctrina sana promueve salud espiritual, los mitos necios y ridículos de los falsos maestros producen enfermedad espiritual. El ejercicio y los alimentos espirituales son una combinación feliz. Se ha sugerido que Timoteo se inclinaba hacia el ascetismo, o sea, la disciplina del cuerpo, y que Pablo aquí le enseña que debe hacer hincapié en las disciplinas y ejercicios espirituales antes que en los físicos. Si algunos cristianos pusiéramos en las cosas espirituales tanta energía, tanto entusiasmo como lo hacemos, por ejemplo, en el atletismo, el desarrollo muscular u otro deporte, cuánto más fuertes seríamos, y también serían nuestras iglesias. El ejercicio corporal para poco es provechoso, admite Pablo, pero la piedad, es decir, el ejercicio espiritual, practicar la palabra de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces el cristiano, especialmente el pastor o líder, debe practicar la palabra de Dios y ser conocido por su piedad, es decir, semejante a Dios. Asimismo, otra característica del ministro es que un ministro que crece, debe ser un ministro que crece, es decir, un ministro que progresa en la palabra de Dios. Y para que ese aprovechamiento sea manifiesto a todos, le dice Pablo, es la meta que Pablo fija en el versículo 15. Un pastor que crece formará una iglesia que crece, porque nadie puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. ¿Cómo podría Timoteo o cualquier otro creyente, para este caso, progresar en la vida cristiana? Pues la misma palabra, el mismo texto nos lo dice, a través de la palabra de Dios. Dice ahí, ocúpate de la lectura en el versículo 13, o sea, la lectura pública de la palabra de Dios en la iglesia. Por supuesto, la palabra también debe explicarse y aplicarse, no solo una cosa. No es suficiente conocer los hechos de la palabra. Los creyentes también deben saber las doctrinas de la palabra. Otra manera u otra forma en la que se puede progresar es a través de los dones, ejercitando los dones espirituales. Todo cristiano tiene algún don espiritual, y demasiado a menudo estos dones se echan a un lado en lugar de ejercitarlos por fe. Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equiparle para su ministerio, pero él había descuidado estos dones y necesitaba avivarlos, de modo que el fuego que se apagaba pudiera resurgir. Espiritualmente hablando, lo que no usamos lo podemos también perder. Otra forma de crecer es la dedicación. La expresión original en griego del versículo 15 dice, atiende estas cosas,
es decir, está en ella. En otras palabras, entrégate por completo a ella, sin compromiso ni distracción. El cristiano que de pronto holgazanea o de pronto divaga en cuanto a los asuntos espirituales jamás va a progresar. Y por último, de otra manera de crecer es examinándose, es a través de un examen. El apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, examínate tú primero, descubre dónde estás espiritualmente y a dónde te diriges. Al revisar estos versículos se puede ver que Pablo esperaba que Timoteo edificara la iglesia en la palabra, que la predicara, la enseñara y la practicara. La palabra debía ser tanto su alimento y guía personal como el alimento también para la iglesia. Y es que el pastor o el líder que invierte tiempo en la palabra y la oración, pues tiene seguro el crecimiento y será también pastor o líder de un grupo creciente. Pues refiriéndonos ahora al capítulo 5, encontramos que este capítulo se refiere a la iglesia y su ministerio en al menos 7 clases de personas. Es decir, se identifican allí 7 clases de personas, y en este capítulo de Timoteo encontramos 3 de ellas. Primero está hablándose a los ancianos, ancianos santos en el versículo 1 y 2. Puesto que Timoteo tenía que tener cuidado en sus relaciones con los creyentes ancianos, es decir, estaba exhortándose a que tuviera cuidado, sumo cuidado con este grupo de personas. La palabra anciano aquí no se refiere a edad, no se refiere, a oficio, se refiere precisamente a la edad. El pastor no debe reprender a los santos mayores de edad, sino que debe exhortarlos y debe animarles a crecer y a mantenerse. Otro grupo de personas que vemos aquí, a la que hay que atender, es a las viudas en segundo lugar. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas necesitadas. Timoteo tenía que tener cuidado de no malversar los fondos de la iglesia dando dinero a las viudas que no lo merecían. Entonces le tocaba de alguna manera hacer un filtro. Y nótese que el versículo 4 dice que la familia tiene la primera responsabilidad para cuidar de los necesitados. Si los hijos y nietos deben mantener a sus padres y abuelos y no esperar que la iglesia lo haga por mera caridad. Cualquier cristiano que no cuida de los suyos es peor, dice la palabra, que un incrédulo en el versículo 8. El versículo 16 pues habla de que los parientes y familiares deben cuidar a sus propios familiares necesitados, de modo que la iglesia no sea agravada. También da orientaciones respecto a los líderes de la iglesia, también habla a los líderes de la iglesia, como tercer grupo de personas en este capítulo. Al parecer Timoteo tenía problemas con algunos de sus líderes. Parte del problema quizás surgió debido a que había escogido y ordenado a algunos líderes demasiado a prisa. En el versículo 22 se deja ver. Y otro factor era al equivocarse en su juicio de algunos de ellos, versículos 24 y 25. Y había tomado posiblemente algunas decisiones precipitadas. En 1 Timoteo 5:19 enseña qué hacer con los líderes de la iglesia que causan problemas. Los líderes y los dirigentes de la iglesia son importantes debido a que ayudan al pastor a llevar la carga, pero no se deben olvidar que el pastor siempre debe ser el pastor del rebaño. Y finalmente vamos a continuar con el capítulo 6. Este capítulo continúa la explicación de Pablo respecto al ministerio de la iglesia, a los diferentes grupos en la comunidad, particularmente en este caso a los que causan problemas. En el capítulo 6 encontramos en primer lugar el grupo de los esclavos. Eso lo encontramos en el versículo 1 y 2. La esclavitud era una parte integral de la vida antigua. Se estima que había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Muchos de esos esclavos hallaron a Cristo, pero sus amos siguieron siendo esclavos. Por consiguiente, los esclavos cristianos podían sentirse inclinados a desobedecer y a reclamar libertad debido a que eran cristianos. Pablo les insta a dar buen testimonio ante sus amos inconversos, de modo que estos aprendan a respetar el nombre de Dios y su palabra. Por otro lado,
los esclavos que tenían amos creyentes se verían tentados a aprovecharse de ellos, y Pablo prohíbe también esta conducta. Otro grupo de personas es las personas que causan problemas. Eso lo encontramos en los versículos 3 al 5. Decían, no se preocupen de la doctrina. Eso dicen en la actualidad algunos predicadores modernos. Lo que importa es la unidad espiritual. En esta sesión Pablo refuta esta mentira. Había que tomar medidas adecuadas contra los que enseñaban falsas doctrinas y que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo. El apóstol claramente describe a esta gente que causa problemas en la iglesia, que es orgullosa, que quiere ser importante en la iglesia. Sin embargo, dice, es ignorante, nada sabe, en el versículo 4. Además, está enferma. Después de rechazar la sana doctrina, se enfermaron espiritualmente. En lugar de alimentarse de las verdades de la palabra, se alimentan de cuestiones vanas y del significado de las palabras. Y todo esto conduce a las envidias, rencillas, constantes pleitos y a la impiedad. Estas personas están privadas de la verdad y su única meta es el aprovechamiento personal. A los que causan problemas y van de iglesia en iglesia, pues no se les debe recibir de nuevo. Otro grupo de personas que encontramos en el capítulo 6 es el grupo de personas de los ricos. Encontramos del versículo 6 al 19, una amplia parte de este capítulo es tomada para referirse a este grupo de personas. El pensamiento de ganancia en el versículo 5 lleva a Pablo a analizar al cristiano y su riqueza. Usar la piedad como fuente de ganancia nunca traerá contentamiento, pero una vida piadosa, que es una vida de contentamiento, sin duda es de gran ganancia para la persona. Cuán importante es que tengamos los valores correctos. El dinero se debe usar en buenas obras, se debe compartir, se debe invertir en cosas eternas, colocando un buen fundamento para el tiempo venidero. Es decir, hacer tesoros en el cielo. Esa es la manera en que Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. Y finalmente está el grupo de los educados, todo el grupo de los sabios. A ese grupo también están encaminados los versículos 20 y 21. Ciencia en el versículo 20 significa conocimiento, pero para Pablo era un falso conocimiento. Sin duda se refería a los gnósticos que aducían tener pleno conocimiento respecto al universo, lo cual no tiene gran diferencia con algunos de los filósofos en la actualidad. Estos falsos maestros de Éfeso estaban molestando, fastidiando a Timoteo con sus teorías y sus preguntas respecto a la palabra de Dios. De modo que Pablo le advierte que no se enrede con estas profanas pláticas sobre cosas vanas. La sabiduría de este mundo, dice, es necedad ante Dios. Lo dice ya en 1 Corintios, lo había dicho capítulo en 1 Corintios 1 y 2. Pero, ¿cuál era la responsabilidad de Timoteo entonces? Dice la palabra, guarda lo que se te ha encomendado. Dios le había encomendado algo por medio de Pablo. Dios le había dado a Pablo el mensaje del Evangelio, el depósito de la verdad, quien a su vez lo había encomendado a Timoteo. En los versículos 1 y capítulo 1, versículos 18 y 19 lo encontramos. Y este a su vez debía guardar ese depósito de la verdad. Y no solamente guardarlo, sino darlo a otros. Esta es la tarea de la iglesia de hoy. Ojalá seamos fieles en guardar el depósito y en transmitirlo a otros. Mis estimados hermanos, hasta aquí he concluido con la exposición de los 3 capítulos finales de la primera carta a Timoteo. Muchas gracias por la atención. Dios les siga bendiciendo.